¿Cuánto tardarías en hacer con tu calculadora la suma 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta el 100? ¿Y hasta el 1000? ¿Y si te pido que sumes hasta el 1.000.000? Mucho, ¿verdad? ¿Y si te digo que puedes hacer dichas sumas en tan solo 10 segundos? Quédate conmigo y te explico cómo. Si aprendes algo viendo mis vídeos, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte. Hay una anécdota que cuenta lo que le pasó a Gauss con su profesor de matemáticas. Un día, el profesor debía tener pocas ganas de trabajar cuando les mandó una tarea muy larga a los alumnos. Se les ocurrió pedirles que hicieran la suma de los 100 primeros números naturales. Lo que el profesor no sabía era que en su clase había una futura leyenda de las matemáticas. Gauss terminó la tarea muy rápido y se la enseñó al profesor. Tardó tan poco que su profesor creyó que éste estaba haciendo trampas y le pidió que explicase cómo lo había conseguido tan rápido. Gauss se había dado cuenta de una cosa. Si sumaba el primero más el último, eso le daba 101. Pero si sumaba el segundo más el penúltimo, 2 más 99, le daba el mismo resultado. Si cogía el tercero y el antepenúltimo, le daba también lo mismo. Si sumaba el cuarto y el 97, tenía siempre el mismo resultado. Siempre. ¿Hasta dónde? Hasta el 50 más 51, ya llegando al medio de esa suma. Y eso le daba también 101. Es decir, había hecho 50 sumas cuyo resultado era el mismo. El primero y el último, el segundo y el penúltimo, y así hasta los dos que están en medio de esa lista de números. ¿Qué es lo que se dio cuenta? Pues que si él las 50 veces que había obtenido 101 las multiplicaba precisamente por ese 101, obtenía el resultado 5050, y eso le llevó a hacer esa multiplicación muy poco tiempo. Pero ¿qué matemáticas hay detrás de esta idea genial? Vamos a verlas. Lo que Gauss tenía entre manos era una progresión aritmética. Esas progresiones siempre se definen utilizando sus términos. Este sería el primer término de la progresión, el segundo término de la progresión y este el tercero. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la progresión de los números naturales, que es la que Gauss utilizaba, que empezaría en el 1 y le vamos sumando 1 cada vez. 1, 2, 3. Tenemos también la progresión de los números pares. Empezamos en el 2, 4, 6. ¿Quién seguiría? Pues sería el 8, el 10. La de los números impares, en vez de empezar en el 2, empiezo en el 1. 1, 3, 5. Seguiríamos con el 7, el 9. Múltiplos de 3. Bueno, esa es otra progresión. 3, 6, 9. Siempre le voy sumando 3. Una progresión cualquiera. Pues fijaos, esta progresión aritmética empieza en el 5 y le voy sumando 4 cada vez. 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, 13 más 4, 17 y así seguiría. También pueden ser decrecientes, es decir, pueden ir hacia abajo. Empezar, por ejemplo, en el 20 y le vamos restando 9 en cada paso, ¿vale? Podemos utilizar muchas progresiones aritméticas diferentes. ¿Cómo se definen? Siempre se definen utilizando el primer término y la diferencia. Es decir, el primer término de la progresión de los números naturales es el 1 y la diferencia es la distancia que hay entre cada número. Del 1 al 2 hay 1, del 2 al 3 hay 1. Por tanto, el primer término sería 1 y la diferencia sería 1. ¿Quién es el primer término en la progresión de los números pares? El 2. ¿Y cuál es la diferencia? Pues también hay 2. En los números impares, fijaos, el primer término es el 1 y la diferencia es 2. En los múltiplos de 3 sería el 3 y va sumándole 3 cada vez. Creciente, pues esta que hemos elegido, primer término 5
y la diferencia hemos dicho que era 4. Y la decreciente pues empieza en el 20 y le voy restando menos 9, es decir, le voy restando 9 en cada paso. Vamos a quedarnos con esa progresión creciente que habíamos visto que empezaba en el 5 y le iba sumando 4 en cada paso, cuyo primer término, que vamos a describir como A1, ¿vale? El primer término es A1, es el 5. Y la diferencia la vamos a llamar D, es el número 4. 4 positivo, ¿vale? Porque es la diferencia que hay entre uno y otro. Vamos a ver una fórmula que nos sirve para calcular cualquier término. Si yo sigo sumando 4, puedo llegar hasta el infinito, puedo calcular el número que yo quiera. Pero hay una fórmula, que es esta que veis en pantalla, que me permite calcular el número que yo quiera de esa progresión. Por ejemplo, si yo quiero calcular el segundo término, que sabemos que es 9, aplicando la fórmula sería: primer término, ¿quién es? Pues el primer término es 5, ¿vale? Lo pongo. Le voy a sumar n menos 1, es decir, si estoy diciendo que n es 2, pues yo voy a poner 2 menos 1, ¿vale? Y lo voy a multiplicar por la diferencia, que es este número 4. Lo multiplico. ¿Y eso qué me queda? Pues sería 1, 2 menos 1, 1. Por 4 es 4. Y 5 más 4, pues eso me da 9. Luego esta fórmula me sirve para calcular cualquier número. Fijaos, el tercero, que tiene que dar 13. El primer término es 5, ¿vale? Seguimos con A1, 5. Y le sumo, en este caso, 3 menos 1, porque estamos calculando el tercer término. Y eso lo multiplicamos por la diferencia. ¿Cuánto da? 3 menos 1 es 2. 2 por 4, 8 más 5, eso me da 13. ¿Y cuál es la utilidad de esta fórmula? Imagina que quieres calcular el que está en la posición número 40. El que está en la posición número 40 sería 5 más 40 menos 1, ¿vale? Ponemos el que está en la posición 40 y lo multiplico por la diferencia, que es 4. ¿Cuánto me da eso? Pues utilizando una calculadora tendríamos 40 menos 1, 39, multiplicado por 4 y sumado 5, eso me queda 161. Por tanto, esta fórmula será muy importante a tener en cuenta porque me permite calcular, sabiendo la posición que yo quiero, calcular el término que está en esa posición con una cuenta que, utilizando la calculadora, se hace muy rápidamente. Pero, ¿cómo calculo la suma de una serie de términos en una progresión aritmética? Vamos a verlo. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la suma de los n primeros términos es esta que veis aquí, donde voy a poner n por, siendo n el número de términos, por el primer término más el último término de esa lista dividido entre 2. Os refresco la memoria. En el ejemplo de Gauss sería S100, la suma de los 100 primeros números, sería 100, que son los 100 números que voy a sumar, por el primero 1 más el último 100 entre 2, ¿vale? Esa sería la fórmula que voy a utilizar. Poniendo un ejemplo dentro de esta progresión aritmética con la que estamos trabajando, la progresión creciente que empieza en el 5 y va de 4 en 4, vamos a sumar los 3 primeros términos, es decir, estos 3 que vemos aquí utilizando la fórmula, para que veáis que funciona. ¿Cuántos términos voy a sumar? Voy a sumar los 3 primeros términos y los voy a multiplicar por el primero más el último, 5 más 13, ¿vale? El primero de los 3 es 5 y el último de esos 3 es 13. Y eso lo voy a dividir entre 2. Fijaos, 5 más 13, 18. 18 entre 2 es 9, que por 3 me da 27, ¿vale? Solo para que veáis la comprobación, si yo sumo 5 más 9 más 13, eso da
27. Esa sería la comprobación de que la fórmula funciona para los tres primeros términos. La utilidad de esta fórmula, por supuesto, es sumar una cantidad muy grande de términos. Por ejemplo, calculamos en el ejemplo anterior el término que estaba en la posición 40. Si lo recordáis, el término que estaba en la posición número 40 era el término 161, ¿vale? Utilizando este término vamos a sumar los 40 primeros términos, desde el 5 hasta el 161. ¿Cómo se sumaría? Pues fijaos, n es 40. Vamos a sumar los 40 primeros términos y los vamos a multiplicar por el primero más el último. El primero es 5 y el último es 161. Que dividido entre 2, eso me da una cifra de 3320. ¿Vale? Esa sería la suma de los 40 primeros términos en esta progresión aritmética. Por tanto, la fórmula que tenemos que aprendernos para poder realizar la suma de los n primeros términos es esta que veis aquí, ¿vale? Esta sería la segunda fórmula más importante dentro de las progresiones aritméticas. Para terminar, vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto para que tengáis presente las cosas más importantes a memorizar. La primera que hemos visto es el cálculo de un término general de una progresión aritmética, que se hacía utilizando la fórmula que tenemos aquí. El ejemplo que hemos visto para ello era el de la sucesión aritmética o progresión aritmética 5, 9, 13, ¿vale? La que empezaba en 5 e iba de 4 en 4, y hemos calculado un término como el A40, es decir, el término que está en la posición 40. Eso lo hemos hecho sustituyendo en la fórmula A1 por 5, n por 40 y la diferencia era 4 y eso nos daba 161. Por otro lado, hemos visto la suma de n términos utilizando la fórmula que tenéis en la pantalla. Para ver el ejemplo que hemos hecho sobre la misma sucesión aritmética, 5, 9, 13, hemos calculado la suma de los 40 primeros términos, que sustituyendo en la fórmula 40 por 5 más 161 entre 2 nos daba 3320. Si habéis aprendido un poquito más sobre las progresiones aritméticas, no os olvidéis de dejar un me gusta y suscribíos al canal. Nos vemos pronto.